Estoy convencido de que uno no aprende de los estudiantes o de los profesores, ¿sí? Sino que aprende de lo humano, porque, digamos, estructura un modo de relacionarse diferente. Hola a todos y todas, estamos en Desde Ático. Este es un video podcast creado por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y lo que hacemos acá es conversar acerca de ciencia, investigación, docencia y sobre todo curiosidad. Estamos en nuestra segunda temporada y este set está maravilloso. Soy Claudia Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias y hoy tengo el honor de conversar con el profesor Carlos. Profesor Carlos, si tuviera la oportunidad de presentarse a alguien que no lo conoce, ¿cómo lo haría? ¿Vale? Yo soy artista visual, aunque en su momento mi diploma dice literalmente maestro en Bellas Artes. Ese título ha cambiado mucho, ha dado muchas vueltas porque la cultura ha repensado el problema de las artes, pero soy un maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, y especialista en pintura. ¿Sí? El recorrido vital mío pues, ha cruzado por la docencia fuertemente, em, y por la creación. Tengo pues en mi casa con mi esposa, que también es artista, taller, y he dedicado también mucho tiempo a la universidad, como directivo y como profesor, pues hasta el día de hoy. Mm, Eso soy, creo, estoy siendo. Yo tengo un ejercicio con los estudiantes. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias y específicamente en la carrera de microbiología industrial. Y con los estudiantes de último semestre, claro, como ya tienen un amplio conocimiento pues, de la microbiología, para romper el hielo el primer día de clases, me gusta preguntarles que si tuvieran la oportunidad de ser un microorganismo, ¿qué microorganismo serían? No le voy a preguntar qué microorganismo sería usted, pero precisamente pensando en bellas artes, en lo artístico, en, en su experticia como pintor, se me ocurre preguntarle que si pudiera contarle a las personas acerca de usted a través de una obra artística, ¿cuál sería? Que cuente acerca de usted, una obra propia o una obra de algún artista famoso, ¿cuál sería esa obra que lo representa o con la que se identifica? Es una pregunta difícil porque pues el espectro es amplísimo. Estaba yo pensando a propósito de los microorganismos, ¿qué microorganismo sería? Yo creo que el arte es, digamos, como una dimensión, y ahora te cuento la obra artística a través de la cual puedo verme. Perfecto. Eh, es curioso, pero los virus siempre se preguntan sobre los virus y sobre si son o no son, digamos que al no tener, creo que núcleo, ¿cierto? O usan las otras células para replicarse, entiendo. Sí, señor. Entonces, está muy interesante eso porque el arte es un alto territorio de interacción, constante interacción. Es decir, el que no se devora el mundo lo entiende o lo asimila y no lo eh, propaga, digamos, en un sentido como íntimo, habiéndolo hecho interior, pues no logra hacer mucho. Eh, y muy curioso además el término en las redes contemporáneas de viralizar, ¿sí? Entonces creo que tiene como sentido mucho el organismo con el arte. Yo soy un colorista esencialmente, por eso el set me parece encantador. Me gustan mucho las relaciones y las interacciones del color y de la forma y el color juntas, ¿no? Esto es como sumar sustantivos y verbos. Em, la forma hace que el color viva, ¿cierto? Y es como si el verbo, digamos, hiciera que el sustantivo haga cosas, ¿no? En un sentido profundo, a mí la obra de David Hockney últimamente me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque él es un artista inglés, vivo aún, maravilloso investigador de la mirada, de la ciencia óptica, pero también del color, de la forma en el espacio. Le ha gustado mucho la fotografía también. Es decir, y ahora, por ejemplo, trabaja constantemente en iPad, ¿sí? Y Sí. no ha dejado de producir pinturas, aunque sean digitales, ¿no? Es maravillosa su curiosidad infinita también, Y su adaptación y su también. adaptación, y su falta de temor a aparecer,
aparecer, digamos, como pintor eh, en desuso un poco, ¿sí? Al contrario, yo creo que reivindica y además profundiza en cada nuevo gesto que logra. Es muy interesante. Eh, a través de él, yo diría, sobre todo por una exposición reciente que vi de él en París, en la Fundación Louis Vuitton, muy, muy impresionante, absolutamente compleja, que investiga también, por ejemplo, la escenografía en el teatro, ¿sí? La iluminación, la pintura, el dibujo, la fotografía. Es decir, es un artista de amplísimo espectro y como pensador muy interesante. Siento que no conozco al artista, siempre en estas entrevistas Sí. aprendo un montón y salgo de acá renovada. Pero entonces siento que este artista se mueve un poco como entre lo clásico y lo contemporáneo, precisamente por esa capacidad de adaptación. ¿Así también se siente usted? Sí, claro, digamos, recientemente estoy por fin regresando como a mi práctica artística personal. El asunto es que, digamos, fui decano de la Facultad de Artes durante 9 años, pandemia incluida, Uf. y antes estuve 6 años como director de departamento. Y creo que desde que me anunciaron, la vida me anunció que iba a ser padre de familia, ¿cierto? Pues he sido como un padre de familia hiperresponsable, entonces empecé a trabajar rápidamente en muchas universidades para poder como proveer por mi hogar. Y bueno, eso hizo de mi camino en la docencia pues un camino profundo y también de investigación y de sensibilidad muy particulares. Em, y ahora que ya estos deberes importantes, digamos, han dado como un paso al costado y me encuentro de nuevo como profesor y con cierto tiempo para la creación, ha sido apasionante ese retorno a esto. Eh, es raro porque un poco uno diría que la creación se mantiene como una especie de motor o una especie de célula de energía con la que uno nace, ¿no? Interna. Y eso no es tan cierto. Hay que alimentarla, hay que nutrirla y hay que ponerla en constante contacto con el mundo. Y hay que probarla y hay que mostrarla, ¿sí? Y esa célula de energía pues necesita retroalimentarse constantemente y lo que más me ha costado ahora es poder poner en marcha de nuevo ese motor. No quiere decir que no lo hubiera puesto en marcha antes, pero tomaba las formas diferentes, digamos, en la interacción con los demás, hablando, gestionando cosas. eh, pero volver a la materia prima de la pintura, por ejemplo, a la materia prima de la escultura a través de la cerámica, que es lo que más me interesa, ha sido arduo, muy difícil, pero a la vez existencialmente y vitalmente muy interesante, muy interesante. Yo me identifico un poco con, eh, es que siento que a veces como que lo administrativo y todo esto de las arandelas y todo lo que conlleva estar en una universidad, claro, no solamente ser profesor, sino que entonces uno también se deja absorber muchas veces por todo lo administrativo y pareciera que como que se va haciendo cada vez más pequeño o más pequeña esa brecha para poder crear, para poder explorar, para detenerse a observar el mundo. Yo lo estaba pensando desde mi campo. Yo Sí, trabajo en investigación en ciencias, en un laboratorio. em, para mí, mi laboratorio pensaría que es como la analogía con un estudio para un total. pintor, pero entonces pensaba que muchas veces no puedo pasar el tiempo que quiero en el laboratorio haciendo investigación o preguntándome acerca de la vida por estar absorbida con el Excel, con el formato que hay que llenar, con lo administrativo. Y entiendo entonces que un poco uno como que se va desprendiendo de esa conexión con esas otras cosas que lo llevan a uno a hacer lo que hace, ¿sí? A apasionarse por la vía que escogió en el quehacer. Entonces sí hay como sí se siente así, uno absorbido por lo administrativo y se desconecta un poco de eso artístico. Sí, eso es una cruda paradoja y es esa convivencia de contrarios, porque evidentemente el tiempo no es infinito y tienes un tiempo limitado. Hay un dicho en el arte que es muy agudo y es que la vida es corta y el arte es largo. Es decir, lo que tienes que investigar y lo que tienes que hacer y en lo que estás en la vida por hacer, pues es mucho más
extenso e infinito que lo que tu corta vida te da. Entonces, hay que cuidarse mucho de esas condiciones de hiperabsorción del administrativo y de lo funcional en la vida y tratar de conservar y reservar, me parece a mí, y ahora lo digo después con conocimiento de causa, espacios sagrados donde el encuentro consigo mismo o con las preguntas que uno lo punzan, ¿cierto? O las que ha ido al contrario, como consintiendo a lo largo de su vida para poder como profundizar y además volver a formular, porque no hay pregunta, yo creo, en la existencia agotada, ¿cierto? Sino que se va cambiando de forma y va produciendo otras inquietudes conexas. Eso es fundamental. Yo no creo incluso que el ser, digamos, funcional, social en términos administrativos, ¿cierto? Y que ayuda también, digamos, pueda vivir sin el otro. Es una especie como de Sí. duplicidad de todas maneras. Hay que constantemente y de manera fundamental e íntima, yo creo, conectar a esos dos seres constantemente para poder además influir de manera interesante en lo administrativo funcional que uno tenga que hacer. Por eso te decía, digamos, antes, que siempre me pareció muy interesante ante la frustración de no poder estar en el taller, poder como permear con algo de la mirada de mi modo de entender el mundo, la función administrativa. Es decir, ser creativo en lo administrativo, ¿sí? Y hay que encontrar también como esos lados, porque no va a poder siempre en la existencia coincidir, digamos, la oportunidad para desarrollar como un tiempo libre y delicioso. La universidad, a propósito, digamos, me bendijo, digo yo, profundamente con un sabático después de mi función como decano. Maravilloso. Y casi que esos 6 meses que tuve a bordo de mí mismo fueron meses para poder volverme a localizar, ¿cierto? Tenía el GPS completamente perdido, no encontraba los satélites y del arte, ¿no? De la creación y de lo íntimo. Y ya después de pasado ese tiempo, se desató más tranquilamente, digamos, al creador. Hasta poderte decir que ayer, digamos, llevo un número de cuadros importantes ya pintados. Me estaba quitando la pintura de las uñas para la entrevista o para esta conversación. Sí. Entonces eso es muy bonito. A mí me parece que eso, cuando se da y la vida tiene como ese retorno grato de poderse dedicar plenamente y a fondo, está bien. Lo sabes tú como investigadora, me imagino también. Claro, yo creo que luego ya uno sí tiene como una visión diferente. Ya uno se deja absorber por lo administrativo, por esas otras tareas, pero luego le encuentra un nuevo sentido también a esa reconexión, a ese encontrarse, precisamente porque ya, como lo decía ahorita, con conocimiento de causa, uno ya también le encuentra la importancia a eso administrativo y luego ya lo vincula como a su ser, a su forma de crear. Pero a mí me gustaría que le contáramos también a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando cómo nació esa curiosidad inicial hace años, por qué interesarse por el arte, por qué interesarse por la pintura en un campo que requiere tanta sensibilidad. Cómo decide uno, cómo sabe uno que eso es lo que quiere hacer el resto de su vida? Uy, esa es una pregunta muy, muy bonita. Yo digamos que era un niño raro en el pleno sentido, es decir, yo podía quedarme arrodillado persiguiendo una hormiga durante horas, viendo cómo funcionaba, sin importar si estaba haciendo sol o lloviendo, lo que sea, lo que fuera. He tenido, digamos, siempre logro como ser imantado por las cosas del mundo, ¿sí? Por el movimiento de una rama y el viento, por las nubes y su color, por las formas de las rocas, Entonces yo creo que muy tempranamente, digamos, tuve como una sensibilidad hiperconectada con lo de afuera, con el mundo, pero que a la vez también era una evidencia de un mundo interior que necesitaba como tener su propia caja de Petri para poder extenderse, sí. Es decir, hay sentimientos que están ahí como de forma germinal, pero que están como demandando nuevamente tiempo para expandirse y para crecer. Eh, y tenía también como una historia familiar. Mi abuelo paterno, durante la Guerra de los Mil Días, em,
hizo muchas caricaturas a lo largo del Magdalena, ¿cierto? Hacía caricatura política, entonces y era un personaje muy interesante. Era un antioqueño de campamento. Ujú. eh, eh, Fue también alcalde de un pueblo que se llama Yarumal. Ah, sí. Fue representante a la Cámara también en su tiempo, entonces le interesaba la política, le interesaba el dibujo, era minero, sí, buscaba oro, pero también hacía orfebrería, sí. Eso por un lado, digamos, un personaje muy interesante. Por el lado de mi mamá, mi abuelo materno fue linotipista del Instituto Carro y Cuervo, o sea, ¿Qué? componía los textos de los libros, es decir, para editar un libro antes se ponían letra por letra, ¿cierto? Y se armaban las páginas Ah, para la imprenta. para la imprenta, exacto. Entonces, los tipos, ¿cierto? Que son cada letra y cada signo de puntuación, se tenían que hacer a mano uno por uno. Entonces, esas dos cosas, digamos, del aventurero, yo creo, ¿cierto? Esa sangre del aventurero, buscador de minas de oro, ¿cierto? Él encontró la mina de asbesto más tóxica que todos, Jue la madre. más grande del país, por ejemplo. Ese tipo de gestas, más esta cosa sistemática y puntual, yo creo que hicieron como una particular, digamos, versión, ¿cierto? En mí, pero más que yo creo que el patrimonio genético, esos son como las historias familiares las que van como entretejiéndose en una intencionalidad. Entonces sentí que el arte siempre estaba muy de la mano. Un tío mío me regalaba siempre pinturas al óleo, crayones, pasteles, ¿cierto? Lápices de dibujar. Y entonces yo estaba todo el tiempo cultivando esa sensación. Luego, cuando ya llegué como a la edad de decidir, de soltar el colegio, yo estudié además también en un colegio bilingüe en el Leonardo da Vinci, al cual le debo toda mi formación, digamos, humanista profunda también la apreciación por las artes, digamos, occidentales. Estaba muy dudoso, súper dudoso. Yo no sabía si ser arquitecto. Yo tenía la tradición de abogado de mi papá, que era muy fuerte, como de reflexión y filosofía Ujú. también del derecho, pero a la vez esta pulsión por las artes. Entonces, y todo este ruido social con que usted se va a morir de hambre, no va a tener de qué vivir, etcétera. Realmente yo estaba como en un vértice muy difícil. No me importó mucho. En esa época, digamos, mi papá tenía unas conexiones muy importantes como con Israel y con el cooperativismo. Y en las primeras sociedades armadas, después de que en esta historia que estamos viviendo ahora, también muy cruel de actualidad, del debate de la tierra entre palestinos e israelíes, se armaron como unas sociedades agrícolas muy bonitas, muy interesantes en su fundación, que se llamaban kibutz o se llaman kibutz. El kibutz es una granja agroindustrial o agrícola que se dedicó a pensar como una sociedad desde una perspectiva diferente. Entonces me fui para allá. Y estuve un año, digamos, labrando la tierra, ordeñando vacas, limpiando la cocina, o descargando los camiones de la comida, pastoreando, recogiendo manzanas, aguacates, es decir, también como un momento también de conexión muy directa con mi propio ser, Y ¿sí? con la Y naturaleza. con la naturaleza. Y ahí tomé la decisión definitiva, también por un poco la cocina de los amigos que estaban allí, que se interesaban por la literatura, por los idiomas, por los cuentos también escritos. Entonces, eso me hizo tomar la decisión y me decanté por las artes y vine a la Universidad Nacional a presentar el examen y, y todavía afortunadamente recordaba algo y salí escogido digamos, en esa promoción. Sí. Pensando en esa historia, yo era también esa niña curiosa que se maravillaba viendo el caminito de hormigas y la que llevaba la hojita, la otra que llevaba la semillita y cómo había otras alrededor que iban como custodiando ese camino de hormigas y me podía quedar horas. Yo chiquita me podía quedar horas viendo ese camino de hormigas. Me encantaba ver la lluvia y cómo caía y el arco iris, o sea, todas esas cosas de la naturaleza. Pero entonces, cuando estaba escuchando esa historia, yo decía, yo también era esa niña, pero ¿en qué momento esa sensibilidad y esa curiosidad me llevó fue a la ciencia, me llevó a la biología molecular, me llevó a las ciencias exactas y por qué no me fui por lo artístico, Sí. siendo una persona sensible, teniendo como esa misma curiosidad? Por eso digo, todavía no tengo esa respuesta, pero sí me voy a quedar echándole cabeza porque
porque es una historia muy similar, claro. pero entonces cómo es que la vida lo va llevando a uno para irse por un camino o por el otro. Hay una cosa ahí muy cruda y es esta necesidad, digamos, humana de clasificar, ¿cierto? Y de poner barreras y de poner como límites a lo que se supone que es un ser humano, ¿cierto? Y a mí eso me parece absolutamente, digamos, es necesario para poder funcionar y dividir el conocimiento académico, pero fíjate que los primeros filósofos naturales eran también artistas y eran también buscadores, o sea, yo siento que ese acercamiento tuyo, siendo yo el entrevistado, ¿verdad? Me parece muy interesante porque lo que yo veo ahí es justamente a una sensibilidad que empata con el mundo, ¿cierto? Y que es capaz de sentir esa conexión y simpatía por las cosas, que no es más que un acto estético. El acto de reconocer es el primer acto estético fundante, ¿sí? Es decir, cuando uno ve que hay como unidad en la diferencia y diferencia en la unidad, ¿sí? En todo, en las formas, en los colores, en los modos en que se comportan las cosas, empieza a entender el mundo. Fíjate, a propósito de Leonardo da Vinci, era eso, era un curioso infinito, ¿sí? Digamos, el prototipo del humanista eh, es ese buscador. Pero también eso también nos ha traído problemas, o sea, ¿sí? Digamos, ha sobrevivido sobre o ha orbitado sobre estas sensaciones de clasificación, una especie de uso del mundo que es súper complejo. Claro, y es que yo creo que hoy en día, entre más vamos estudiando y más nos vamos especializando, sabemos mucho de una sola cosita y nos perdemos como toda esa visión como más grande. Y también estaba pensando entonces en eso de cómo eran antes los filósofos o cómo eran antes esos grandes pensadores que eran naturalistas, pero también eran filósofos. Y yo acá me estoy imaginando, por ejemplo, a Darwin, Sí, maravilloso. que era una persona, un naturalista, muy Botánico. enfocado, eso, botánico, no estaba como por una sola línea, y tal vez si no tuviera esa visión tan amplia del mundo y dejarse sorprender y maravillarse por el mundo, tal vez no hubiera podido llegar a las observaciones que llegó finalmente. Entonces yo creo que sí estamos perdiendo mucha sensibilidad precisamente por enfocarnos tanto en una sola cosa. Por ejemplo, en términos contemporáneos, a propósito de redes y de modos de comunicarnos, es curioso, pero eso está teniendo, o sea, pudiendo tener en, no sé, en poquísimos momentos, rapidísimos momentos, saber qué está pasando en la otra esquina del mundo, ¿cierto? Eh, la abundancia, hiperabundancia de información no nos hace necesariamente mejores conectores, ¿sí? También se empieza a dar como una especie como o sea, o en la carencia previa de la dificultad de saberlo todo, ¿cierto? O en la condición contemporánea de conocerlo todo, todo el tiempo, ¿cierto? Que son básicamente Internet es el que ha logrado esa conexión, hiperconexión. Se están dando formas de ignorancia diferentes, o sea, no se están dando formas de conocimiento diferentes, sino de ignorancia diferentes que son muy preocupantes por justamente como ¿cómo llamarlo? Como las velocidades a las que corren las cosas. Una de las sensaciones que tengo ahora es como detener un poquito como esta estética contemporánea, ¿cierto? Y detenerme sobre las cosas. No es una cosa que, pues tal vez es una cosa que da la edad también, por supuesto, pero sí siento que hay como se necesita hacer la construcción de una resistencia audiovisual que detenga un poco el mundo, ¿sí? O que piense un poquito más en el mundo. Ahora, hay una paradoja. Yo también he sido meditador y me he conectado mucho con el budismo en un momento de mi vida y también he hecho los retiros espirituales de esta universidad que son maravillosos para poder contactar profundamente, ¿cierto? Y ahí hay una verdad que a mí me parece que es muy útil y deberíamos tener constantemente en el bolsillo y es además de útil, importante recordarla todo el tiempo, y es como pensar, meditar o contemplar en la acción, ¿sí? Es decir, es la capacidad muy particular de poder en este flujo incesante de detenerse un poco Y a el volver bombardeo a de estímulos. exacto, y poder crear como burbujas de pensamiento
o de sensibilidad de conexión con las hormigas, por ejemplo, ¿cierto? En la mitad de una carrera loca, ¿sí? Es decir, pensar que lo pequeño, lo meso y lo grande, ¿cierto? Están en constante interacción y que además de eso es valioso y yo diría que casi como un sentido existencial profundo, poder hacer una afirmación de resistencia a propósito de este río que nos arrastra con tanta velocidad. Sí. Profesor Carlos, y en estos momentos, después de todo ese reencontrarse con esas raíces y con ese ser observador que parece que se había perdido o al menos como relegado un poco a través de todos estos actos administrativos, ¿cómo es ese proceso en estos momentos? ¿Cómo fue ese encontrarse y cómo es esa producción en estos momentos, ese proceso de creación Sí. con las obras que está realizando en estos momentos? Sí, como para encontrar un ejemplo útil, es como si tuviera el Scrabble, ¿cierto? El juego de Scrabble Ajá. eh, em, armado y le hubieran pegado una patada, toda la patada, ¿sí? A todas las letras. Entonces estoy reuniendo las letras y volviendo a armar las palabras. En la creación esos equivale básicamente a como a empezar a reunir y otra vez a convocar y casi que invocar también las fuerzas con las que uno quiere trabajar. La línea, las sombras, los colores nuevamente, sus diferentes matices, y esa producción de formas en un espacio que además arranca en blanco, o sea, de cero, ¿cierto? Cómo hacerlo propio, cómo darle, también cómo logra esos primeros actos de dibujar, de bocetar sobre un cuadro, por ejemplo, sobrevivir al profesor que he sido durante tantos años, ¿sí? Porque hay muchas cosas que a uno no le gustan, ¿sí? Y otras que sí le gustan, y otras que se le ha pasado a uno diciendo todo el tiempo, esto debería ser hecho de esta forma, o ¿por qué no exploras esto? Y cuando uno revierte esa mirada crítica sobre el quehacer propio, es inhabilitante también. Entonces también silenciar al profesor es muy importante para poder encontrar como un núcleo de creación clave. Ahora, se silencia solo en un aspecto porque los profesores, fíjate qué curioso, los profesores corrigen, ¿no? Y la corrección responde siempre como a una especie de estatuto de la norma o de la convención ¿Del deber ser? o del deber ser o de una especie de cánones, ¿cierto? Que nuevamente orbitan sobre la práctica concreta que uno está realizando. Ahora, el arte se la ha pasado constantemente, después de muchas otras funciones que ha tenido en términos sociales e históricos, también acogiendo la disrupción, ¿sí? Acogiendo el error. Y el error es justamente como no solo un maestro o una maestra, a veces error masculino, maestro, ¿cierto? Un maestro un maestro inclemente en la medida en que se ve, se nota inmediatamente, entonces uno como artista empieza a notarlo y a denotarlo, es decir, porque es un error, ¿cierto? Y empieza a valorarlo en relación con lo que lo rodea, con el contexto de lo que está haciendo, con la totalidad. Entonces un error es tal en cuanto su función, digamos, está siendo ruidosa en la relación que establece con su contexto. Eso parece complejo, pero básicamente es el acto compositivo esencial, es decir, es cómo las partes se relacionan con el todo, ¿no? Y los errores van mostrando el camino, es curioso, pero uno no lo tiene de entrada. Y por eso yo hablaba de invocar, y al momento de invocar, seguramente los rituales tratan como de repetir siempre, si te das cuenta, ¿no? Porque se ha encontrado el camino de la invocación y la invocación entonces resulta, ¿no? Entonces causa y efecto, aunque esté uno tratando con lo más esotérico del mundo, ¿no? Entonces, pero en el arte la invocación es un tratamiento performático, es una forma de estar inmerso en medio de una cantidad de fuerzas que uno quiere realmente como aterrizar, con la pérdida que implica que eso venga, en términos muy platónicos, del mundo de las ideas, ¿cierto? Al mundo de la realidad donde pierde cosas, ¿cierto? Se deshace de cosas porque al asumir cuerpo, al incorporarse a la vida material, se convierten en fragmentos, fracciones, etcétera. Pero ganan también otras cosas, o sea,
por ejemplo, te doy un ejemplo clásico que además nace de la cerámica. La cerámica que conocemos, que es como terracota, color rojo, rojizos, es tal porque se ha contaminado de los minerales que están en el mundo. Cuando nace de los volcanes, las arcillas muy puras son blancas, son prístinas, no tienen mayores contaminaciones, pero la erosión va Van recibiendo transitándolas por todos lados. minerales y elementos. Y son a la vez una metáfora maravillosa de la vida. O sea, ¿qué es lo que te pasa a ti? Pues llegas muy, muy recién del volcán, ¿cierto? Pero todas las dificultades, todas las cosas te van también dando una forma, te van alimentando, van poniendo capas sobre ti que justamente definen como tu singularidad. Y cuentan mucho la historia de ese momento, porque Exacto. pensando en esa analogía, Sí. viéndola como desde la geología, no van a ser las mismas arcillas de hace unos millones de años que las arcillas en estos momentos, dependiendo del tiempo y el espacio en el que se obtengan. Mira lo curioso, además que, digamos, se asimila mucho como a la existencia también. Esas arcillas que ya van envejeciendo en su recorrido, se vuelven más plásticas, es decir, la palabra plástico no es del plástico contemporáneo, sino viene del griego y es como poder Moldeables. dar forma, exacto, la capacidad de dar forma, son mucho más flexibles. Esas arcillas te permiten, no, las que están más viejas y recorridas, dar formas más fácilmente. Qué analogía tan bonita. Y claro, porque entonces en la vida, ¿qué es comprender un poco las situaciones? Pues entender que el peso específico de ciertas circunstancias y poderle dar forma a una solución bajo el efecto de la experiencia. Me gustaría que habláramos un poquito más con respecto a la docencia. Sí. Pero para poner un poquito en contexto, o sea, creo que nosotros como profesores en estos momentos tenemos un gran reto con la nueva población, con cómo nos está consumiendo, nos están consumiendo las redes sociales, cómo vamos a una velocidad diferente, el movimiento y la información, el flujo de la información también es muchísimo más veloz en estos momentos. Ahorita venía caminando Mm. para acá, para esta conversación y recorriendo la universidad había un letrerito que decía, mm, deja de ver historias, supongo que haciendo la referencia a que hoy en día ya todos estamos haciendo como scroll viendo historias de manera pues como automática en redes, así lo entendí, aunque podría, no sé, habría que preguntarle a la persona que lo escribió, pero así lo tomé yo cuando iba pasando por ahí, decía, deja de ver historias, lee una. Claro. Entonces ahí como que dije, uy, sí, o sea, en estos momentos estamos dejándonos llevar mucho por estas nuevas tecnologías, por las redes sociales y a veces puede ser mucho más enriquecedor eh, escuchar una historia en nuestra mente a través de la lectura, imaginarnos lo que estamos leyendo y no dejarnos ahí consumir por estar haciendo scroll en las redes sociales. Al menos lo pensé así. Y venía pensando entonces también en los muchachos, en los estudiantes, en los retos que tenemos en estos momentos como profesores, precisamente para saber cómo les llegamos a ellos en estos momentos que también su dinámica social ha cambiado y entonces cuáles han sido esos retos o cómo esos procesos de introspección que ha vivido en los últimos años, cómo esa nueva percepción de lo que lo rodea, cómo eso le está funcionando en las clases, cómo lo está llevando a las clases, cómo está funcionando y cómo lo está articulando con la docencia. Sí, o sea, yo creo que evidentemente, digamos, ha cambiado, porque también al desatender un poco como los deberes de clase tan fuertemente y tan intensamente por los cargos de dirección, eh, regresar a los grupos de estudiantes fue muy, muy duro y difícil. Mira, yo creo que no hay que demonizar los medios, cualquiera que ellos De sean. acuerdo. Me parece como, digamos, como una miopía un poco fácil y rápida. Lo que creo es que es el uso que hacemos de ellos lo que realmente hay que estar como constantemente mirando. Y otro asunto que también es importante, no hay que temer que nos transformen, ¿sí? Es decir, desde que el primer, imaginemos una primera artista, un primer artista que hundió sus manos Ujú, en ujú. óxido de hierro y puso su mano sobre la Ok. pared, ¿sí? Eso ya lo transformó.
¿sí? O la transformó. No sabemos si era de qué género era, ¿sí? Y me parece maravilloso pensar que ese acto mágico de transformación eh, ya lo hizo como que cruzar un umbral, ¿sí? Y no podía regresar a su estado, digamos, de ignorancia de ese acto, ¿sí? Entonces, yo creo que cada suceso, cada nuevo medio está como introduciendo un nuevo acto de conciencia, ¿m? Que te transforma y que transforma además a tu colectivo. ¿M? Y echar reversa es muy complicado. No quiere decir, como decíamos antes, que uno no pueda tomar también las cosas del pasado para introyectarlas en el presente. Es decir, por ejemplo, la habilidad de pensar los problemas o de contemplarlos o de hacer relaciones complejas, ¿sí? Al contrario, yo creo que, como siempre he dicho en arte, importa el carboncillo, es decir, el carbón con que se pinta de manera muy ruda en una superficie, ¿cierto? Es como un primer lápiz, ¿no? Importa, digamos, un celular con el que uno puede hacer un mini corto, ¿sí? Lo clave, me parece a mí, es tener la capacidad de usarlos todos, ¿sí? Si así la idea lo demanda. ¿M? No, me parece una torpeza esta especie de carrera loca de que un medio aplasta al anterior y el otro al siguiente, etcétera, como esa concatenación de tecnologías que se superponen, pero no deberían superponerse para eliminar las anteriores, sino para, um, para ampliar el espectro expresivo. Eh, por ejemplo, alguien dirá que es una tontería pensar en el Betamax o ¿sí? En el VHS, pero los artistas audiovisuales saben que las calidades que producen cada uno de esos medios son muy específicas, ¿sí? El glitch, esos saltos, esas superposiciones de colores, el ruido que tiene, el regreso, por ejemplo, a los LPs de vinilo, Ujú. ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos Justo ahí? estaba pensando en Sí, eso. encontramos unas calidades que ahora se estaban perdiendo por un purismo particular del sonido. Y mira qué curioso, ahora uno en las grabaciones que escucha, incluso en Spotify, escucha el sonido del piano, ¿cierto? De los balances y contrabalances de toda la mecánica del piano y escucha uno incluso a veces la respiración de los artistas haciendo énfasis en determinados pasajes de la música. Y cada una de esas particularidades tiene su Y magia. eso es un retorno a como una condición también como donde por ejemplo, el evento musical no es la música, es la totalidad de la experiencia musical, ¿sí? Es decir, incluso el ruido que produce el pedal del piano cuando se pisa, ¿sí? Interesante. Sumar en vez de restar. Exactamente. Me gustaría que nos contara cómo es el profesor Carlos Meri en la cotidianidad de la docencia, cómo es con los estudiantes. Pues mira que, ha sido muy curioso eso porque, a ver, uno siempre cataloga desde la condición del estudiantado, como este tipo es una cuchilla o esta profe es una cuchilla. A mí siempre me ha parecido muy curioso eso, o sea, la cuchilla corta y hace daño. Pero también es capaz de separar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en una anatomista una cuchilla es muy importante, un buen filo es muy importante. O poder decir las cosas como son, ¿cierto? O cabalmente poder hacer una distinción más sutil. ¿M? Entonces, la cuchilla depende nuevamente, a propósito de los medios, cómo se usa. Yo he perdido, digamos, como la intención o la mala intención de usar la condición profesoral como un ejercicio de poder, ¿sí? Sí. Y ha sido un despliegue muy importante con una curiosidad, y es que causa, de todas maneras, una deslocalización de los estudiantes en relación con la jerarquía, ¿sí? Ujú. Y entonces, mm, también he hecho de eso un objeto de estudio, es decir, de qué modo romper, digamos, como poner la cuchilla al lado, ¿cierto? E irrumpir con nuevas como zonas pedagógicas de investigación, pues pueden ser igual de efectivas sin que haya la intencionalidad de crear temor en el otro, ¿sí? Ahora, el temor ha sido una herramienta súper eficiente para controlar sociedades, para controlar individuos, ¿cierto? Para hacer, digamos, toda una
Digamos, Como un todo, control de masas. exacto, Mm, todo lo punitivo ha sido eficiente y lo es. Digamos, el uso de la fuerza, no en vano, pues las naciones tienen ejércitos y hay policía en la esquina, etcétera. Es decir, algo está cumpliendo en una función muy compleja de un tejido social, ¿cierto? Yo creo que básicamente impedir que nos hagamos daño, ¿cierto? Sin regla y control. Pero también el temor no solo inhibe partes muy importantes como de la sensación del aprendizaje, ¿cierto? Del estar y aprender, sino que pues es falso. O sea, realmente qué poder tiene uno. La nota, claro, y la nota implica un crédito y los créditos valen no sé cuántos millones. Pero más allá de eso, a mí me produce mucha más curiosidad, infinitamente más curiosidad, es ver cómo el individuo genera unas formas de autonomía vivificantes, ¿sí? Y cuando esa relación, que no es una relación horizontal, yo no creo en eso, ni debe serlo, entre profesores y estudiantes, porque hay historias de vida diferentes, ¿sí? Más bien, desde la diferencia que constituimos ustedes y yo, ¿cierto? ¿Qué cosas se pueden cocinar de manera interesante? O sea, ¿qué puede ocurrir? ¿Mm? La diferencia resulta un factor a veces también de distancia, ¿cierto? Y de extrañeza mutua, pero también es una riqueza que es lo que garantiza justamente como el intercambio y las relaciones intergeneracionales. De no ser así, si todo es lo mismo, ¿cierto? Nuevamente volvamos a la gravedad, ¿cierto? No hay movimiento. Entonces, crear autonomía, pero a la vez tener presente la gravedad es como uno de los retos docentes que más me interesa. Ahora, la autoridad para los chicos de ahora es una cosa muy diferente, ¿sí? sí. No es diferente, no es la clásica película del profesor furioso y tal. No, hay unas relaciones ahí que se están tejiendo de manera diferente y porque es que también las relaciones de ellos con ellos mismos son de otro orden, ¿sí? La pandemia no hizo sino daño, yo creo, en muchos sentidos sociales, ¿sí? Sí. Eh, en términos de interacción. eh, Tuvo seguramente otras bendiciones escondidas, pero la realidad es que los modos de relación cambiaron sustancialmente. Los umbrales, por ejemplo, eh, de dolor de reto y de actitud ante la dificultad han cambiado mucho también. Lo mismo nos podrían decir desde no sé, algún personaje de 1700. O sea, usted tiene que escoger taxis, lo único que y le parece muy difícil teclear en su celular, llamar al Uber, pero pues antes les tocaba coger una carreta que los llevara, no sé, durante cuántos kilómetros, muy pocos, ¿cierto? Durante varios días, sí. Las distancias y los tiempos. Exacto. Entonces, nuestra relación con la dificultad es una relación también con el conocimiento y es interesante analizar cuál es la relación con la dificultad que tenemos y tienen estas nuevas sociedades, porque la dificultad justamente es la que antepone, ¿no? Siempre como el modo en que se filtra el logro, ¿sí? En que se produce o como cualidad emergente llega el logro. No como imposición ni receta, sino, venga, ¿qué le ha pasado a usted, cierto? ¿Cómo ha lidiado con este problema? Y mire lo maravilloso que encontró en esta solución, que yo no se la dije necesariamente como una receta, ¿cierto? Mezcle 3 gramos de azúcar, 4 de harina. No, es lo que a usted le pasó y eso es lo que singularmente resulta como un valor eh, supremo en la sociedad, porque es de allí que surgen los nuevos conocimientos. Y más aún, la confianza en que se puede conocer, ¿sí? No que se nos da el conocimiento por cuenta del scrolling o ¿cierto? Sino que hay algo diferente que surge de ese roce, de ese roce con la dificultad. Estaba pensando acá en esta conversación acerca de esas relaciones de poder con los estudiantes y me ponía en mi papel de cuando fui estudiante y ahora que soy profesora y yo, esto es una opinión pues bastante personal, yo creo que uno necesita todo ese universo de profesores, los profesores cuchilla Sí, y también esos profesores que son como más madres así es. porque eso le forma a uno carácter también. O sea, yo recuerdo profesores que eran supremamente exigentes y que uno les llamaba los profesores cuchilla, pero también lo formaron a uno, le dieron carácter y para poder enfrentarse también de formas distintas a la vida. Pero si todos mis profesores hubieran sido así,
tal vez no hubiera disfrutado tanto la carrera, no me hubiera gustado. Entonces valoro mucho como de cada una de esas formas de enseñar, los que fueron muy madres y los que fueron muy cuchillas. Pero ya desde mi quehacer como docente, yo sí creo que hoy en día tenemos que pensarnos la educación y la relación con los estudiantes no unidireccional en donde soy yo enseñándole cosas al otro, sino que estamos aprendiendo mutuamente. O sea, nosotros también podemos aprender un montón de los estudiantes. Yo lo veo así, constantemente aprendo de ellos, pero eso solamente se puede en la medida que exista esa confianza de la que hablaba también. em, Ahorita. Sí, Entonces, creo que eso es bien importante en el proceso de enseñanza, generar esa confianza, conocer al otro, conocerse también mutuamente, porque esas realidades y eso lo ha formado a uno y lo hace ser a uno quien es hoy en día. Entonces, creo que eso se está perdiendo un poco también. exacto. Yo estoy convencido de que uno no aprende de los estudiantes o de los profesores, ¿sí? Sino que aprende de lo humano, ¿sí? Y Las eso es lo que, personas. exacto. Y ahí hay también todo un cosmos que se abre diferente porque digamos, estructura un modo de relacionarse diferente. Ahora, es muy curioso porque de todas maneras el otro espera cosas de uno. ¿M? Sí, Y ese modo en que el otro se posiciona ante lo que espera, ¿sí? Pues es un reto también existe, digamos, docente muy fuerte y existencial del profesor, porque no puede defraudar esa espera, esa expectativa, pero exacto. tampoco tiene que acomodarse necesariamente al molde que ese otro tiene en su expectativa. Entonces, esas disonancias entre las formas de esperar y de cumplir son muy interesantes en la docencia, muy interesantes. Eso me parece muy bonito. Yo ya para terminar, eh, una frase a lo largo de esta conversación que me movió profundamente, pensando en la gravedad y el movimiento. Al inicio de esta conversación, usted lanzó una frase donde decía que la vida es corta y el arte es largo. ¿Le gustaría quedarse con esa reflexión para finalizar esta conversación? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que valorar, ¿cierto?, el sedimento que implica estar vivo, ¿sí? O sea, la experiencia de la vida. Em, y no darla por descontada, ni automáticamente, ni de forma irresponsable. Es decir, creo que sí hay que hacerse constantemente un llamado a lo que significa cada momento. Esto parece un poquito de esquela de adolescente, sí, y de libro de autoayuda, pero ¿qué le hacemos si es que es verdad? O sea, hay que ordeñar como el tiempo que tenemos a disposición. No hay garantía de nada, no hay garantía de nada. Y sea en la docencia, sea en el arte, sea en las relaciones con los demás, sea en esta conversación, pues hay que sacarle el provecho. Otra cosa es un poquito vergonzante y yo creo que en situaciones donde la civilización no hubiera protegido nuestra existencia, básicamente una vida desatenta termina rápido, ¿sí? Entonces yo creo que una vida atenta puede llegar a tener el regalo de la duración. Profesor Carlos, muchas gracias por este tiempo. Ese tiempo es valioso Entonces, y lo aproveché un montón. gracias a Muchísimas ti por esta gracias. conversación tan grata. Bueno, muy bien, yo también la disfruté mucho. Bueno, le damos las gracias al profesor Carlos Meri por esta magnífica conversación. Les recordamos que pueden ver este y todos los episodios de nuestro podcast en el canal de YouTube del Centro Ático como @Centro Ático. Y también pueden seguirnos en redes sociales como Instagram como @Centro Ático. Por favor, déjennos sus comentarios.